Bienvenidos a El Intercambio. La madrugada del 3 de enero de 2026 marcó un verdadero punto de inflexión. Una operación militar estadounidense en Caracas que culminó con la captura del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Desde ese momento, el análisis global se ha fracturado, digamos que en dos interpretaciones totalmente irreconciliables. La pregunta que nos convoca hoy, basándonos en información disponible, es: ¿fue esta una intervención motivada principalmente por la necesidad de asegurar los vastos recursos petroleros de Venezuela y a la vez contener la creciente influencia de China en la región? Esa es la tesis que yo voy a defender. Y yo por mi parte voy a plantear una perspectiva distinta. Sostengo que lo que vimos no fue una simple guerra por el petróleo, sino una defensa brutal y muy calculada del sistema del petrodólar. Fue un mensaje contundente dirigido no solo a Venezuela, sino al mundo entero y en particular al bloque de naciones BRICS sobre las graves consecuencias de desafiar la hegemonía de la moneda estadounidense. Voy a argumentar que la verdadera batalla no es por un recurso físico, sino por la supervivencia misma de un orden financiero global. Mira, mi perspectiva se ancla en una secuencia de hechos muy tangibles y en la lógica tradicional del poder geopolítico. A ver, Venezuela no es cualquier país. Posee las reservas de petróleo probadas más grandes del planeta. Estamos hablando de más de 300,000 millones de barriles. Esto no es una abstracción, es un activo estratégico de primerísimo orden. Además, tenemos las declaraciones explícitas del ahora presidente Trump durante su campaña. Nos llevaremos el petróleo. O sea, la política no podía ser más clara. Y el detonante inmediato, el casus belli de facto, fue la llegada de una delegación oficial china a Caracas apenas 3 horas antes de la operación estadounidense. China ya había invertido, creo que eran más de $60,000 millones, asegurándose un acceso preferencial a ese crudo y estableciendo una presencia estratégica que, era inaceptable para Washington en su esfera de influencia directa. Por lo tanto, la captura de Maduro es un movimiento de manual. Asegurar un recurso vital para el futuro, negárselo a tu principal competidor global y reafirmar el dominio en tu patio trasero. Las consecuencias financieras, aunque importantes, son secundarias a este objetivo geopolítico primordial. Claro. Entiendo perfectamente el atractivo de esa explicación. Es muy clara, es directa y se alinea con toda la historia de las intervenciones del siglo XX. Sin embargo, yo creo que enfocarse únicamente en el control físico del petróleo es ver el árbol pero ignorar por completo el bosque sistémico en el que se encuentra. La verdadera amenaza para Washington no era que China extrajera petróleo venezolano, sino el sistema financiero que estaban construyendo juntos para poder comerciarlo. Venezuela ya había dado pasos muy claros para vender su petróleo en yuanes y respaldado por oro. Y eso es un ataque directo al corazón del sistema del petrodólar. Me refiero a ese acuerdo que está vigente desde los años 70, que obliga al mundo a usar dólares para las transacciones energéticas, ¿no? Y que le garantiza una demanda global constante a la moneda estadounidense y le otorga un poder económico, desmesurado. La captura de Maduro no busca solo controlar los pozos, sino forzar a que cada barril que salga de ellos, ahora y en el futuro, se venda obligatoriamente en dólares. Es una advertencia pública y violenta para cualquier otra nación, especialmente para los miembros del BRICS, Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica y sus nuevos socios, que contemple un camino similar de desdolarización. Esto no es una disputa por recursos, es una guerra por la arquitectura del poder financiero mundial. Pero la cronología de los hechos es irrefutable y apunta directamente a China como el catalizador, no a un sistema financiero abstracto. A las 10:30 de la noche, hora de Caracas, aterriza un avión con una delegación china de alto nivel para, presumiblemente cerrar acuerdos energéticos y de infraestructura a largo plazo. Menos de 3 horas después, a la 1 de la madrugada, las fuerzas especiales estadounidenses inician la operación. Realmente podemos argumentar que esto es una coincidencia. Fue una respuesta inmediata, casi un acto reflejo, a una línea roja geopolítica que se cruzó en ese preciso instante. Sí, estoy de acuerdo en que la visita a China fue el detonante. En eso no hay discusión. Nuestra divergencia está en el por qué fue el detonante. Tú lo ves como la inminente firma de un contrato que entregaba el control físico de los recursos. Yo lo veo como la consolidación de un sistema paralelo. La amenaza no era una futura base militar china en la costa venezolana, sino la normalización de un bloque energético que operaba completamente al margen del sistema SWIFT y del dólar. El problema para el Tesoro estadounidense no es tanto quién es el dueño del pozo, sino en qué moneda se cobra la factura.
La acción fue para cortocircuitar ese nuevo sistema financiero antes de que se consolidara, no solo para apoderarse de la infraestructura petrolera. Admito que es un ángulo sofisticado, pero me parece que le atribuye a la política exterior una capacidad de reacción a amenazas sistémicas a largo plazo que las grandes potencias suelen reaccionar a amenazas concretas, tangibles, inmediatas. La pérdida de control efectivo sobre 300.000 millones de barriles de petróleo a manos de tu principal adversario global. Esa es esa clase de amenaza. Es medible y es directa. La respuesta de Washington fue proporcional y de naturaleza similar, una acción militar para asegurar un activo físico. La tensión sobre los semiconductores de Taiwán, por ejemplo, aunque relacionada con la competencia con China, se ha manejado principalmente con herramientas económicas, diplomáticas. Lo de Venezuela fue una crisis militar que se desarrolló en tiempo real. Pero ¿por qué tenemos que verlos como eventos separados? ¿Y si estamos presenciando una guerra económica global que se libra en múltiples frentes? Sí. Y simultáneamente usando diferentes herramientas para cada uno? No creo que sea una elección entre una guerra por recursos o una guerra financiera. Es ambas cosas a la vez y están interconectadas. Estados Unidos ataca el eslabón energético más vulnerable de China en su propio hemisferio. Venezuela, de donde Pekín obtenía, si no me equivoco, el 7% de sus importaciones de crudo. Es un golpe directo y muy doloroso a su seguridad energética. Un golpe, sin duda, pero que se explica perfectamente bajo la lógica de la competencia por recursos. Es una jugada clásica de negación de activos a un rival. Sí, pero déjame terminar el razonamiento. Mientras Estados Unidos hace ese movimiento militar en Venezuela, China responde, o mejor dicho, continúa su estrategia de presión en el punto más vulnerable de Estados Unidos, su dependencia tecnológica de Taiwán y de la empresa TSMC, que fabrica, el 90% de los semiconductores más avanzados del mundo. Los chips son, para la economía del siglo XXI, el nuevo petróleo. Washington le dice a Pekín, te quitamos tu principal fuente de energía en nuestro hemisferio. Y Pekín responde, no con barcos, sino con presión económica y regulatoria. Podemos quitarte el acceso a la tecnología que hace funcionar toda tu economía y tu complejo militar industrial. Son dos caras de la misma moneda. No estoy convencido de que sean parte de una estrategia coordinada, unificada. Me parece más probable que sean dos crisis distintas que ocurren en paralelo. Una operación militar para tomar control de un recurso físico, como se ha hecho durante siglos, es fundamentalmente diferente a una guerra comercial o tecnológica. La intervención en Venezuela se asemeja mucho más a las disputas por el petróleo del siglo XX que a esta supuesta guerra financiera del siglo XXI que describes. De hecho, si analizamos las consecuencias económicas proyectadas, creo que respaldan mi punto. Adelante. Me interesa ver cómo interpretas esos datos. Bueno, el consenso entre los economistas es que veremos una fase inicial de shock deflacionario. Los inversores huyen hacia la liquidez del dólar, el consumo se congela por la incertidumbre global. Pero esto sería seguido casi inevitablemente por una espiral inflacionaria masiva. La razón principal, la necesidad de inyectar de inmediato entre 80 y 100 mil millones de dólares solo para empezar a reconstruir la devastada industria petrolera venezolana y ponerla en producción. La economía en este caso sigue a la geopolítica. El objetivo es el petróleo. La inflación es simplemente el coste colateral, el precio que hay que pagar para asegurar ese activo y ponerlo a funcionar. Francamente, esa interpretación me parece insostenible. Mi lectura de esa misma evidencia económica es radicalmente opuesta. La inflación no es un subproducto desafortunado de la operación. Es una característica inherente y quizás hasta deseada del sistema que se está defendiendo. El sistema del petrodólar es precisamente lo que permite a Estados Unidos financiar sus déficits masivos y operaciones como esta, simplemente imprimiendo dinero que el resto del mundo está obligado a aceptar porque lo necesita para comprar energía. ¿Estás sugiriendo que el objetivo de la operación era generar inflación? Eso parece contraintuitivo. No. Estoy sugiriendo que el objetivo era reafirmar el sistema que le da a Estados Unidos el poder de exportar su inflación al resto del mundo. Al forzar a que el mercado global vuelva a necesitar dólares para comprar el petróleo de Venezuela, Washington se asegura de poder continuar con este ciclo de deuda y emisión monetaria para financiar lo que sea, incluyendo la reconstrucción de la propia PDVSA. La acción militar no es solo para apoderarse de un recurso, es la herramienta que perpetúa el sistema financiero que le permite imprimir esos 100 mil millones de dólares en primer lugar sin provocar un colapso inmediato de su propia moneda. La inflación no es una consecuencia, es el sistema funcionando exactamente como fue diseñado. Pero eso nos lleva a un punto muerto.
Si la meta era enviar un mensaje a los BRICS, ¿no podría esta acción ser contraproducente? Una intervención tan directa, tan agresiva, podría asustar a algunos, pero también podría galvanizar a los miembros más grandes como China, Rusia o la India para acelerar aún más sus planes de desdolarización y crear sistemas financieros alternativos como una cuestión de seguridad nacional. Podría ser el evento que finalmente los une en una oposición real. Ese es el gran riesgo que asume Washington, y es una apuesta de consecuencias enormes. Su cálculo parece ser que una demostración de fuerza tan abrumadora fracturará al bloque en lugar de unirlo. Le demuestra a los miembros más indecisos o económicamente más débiles del grupo que el coste de abandonar el dólar no es teórico, sino que puede implicar una intervención militar y un cambio de régimen. Es una táctica de intimidación a escala global. Apuestan a que el miedo va a superar al deseo de independencia financiera. Quizás la India o Brasil, al ver lo que ocurrió en Venezuela, lo piensen 2 veces antes de profundizar sus lazos energéticos con Rusia o China fuera del sistema del dólar. En resumen, mi postura se mantiene firme en que la captura de Maduro fue una maniobra geopolítica clásica, impulsada por la necesidad imperiosa de asegurar recursos energéticos críticos y de neutralizar la expansión estratégica de un competidor global en una región vital para la seguridad estadounidense. Las importantes ramificaciones financieras, como la reafirmación del dólar y el mensaje a los BRICS, son consecuencias bienvenidas y significativas, sí, pero derivadas de esta lucha primaria por el control de recursos físicos e influencia territorial. Y yo concluyo que los eventos en Venezuela se entienden mucho mejor como un episodio clave y muy violento en una guerra más amplia por preservar el dominio global del dólar. El enfoque exclusivo en el petróleo y la geopolítica regional, aunque es parcialmente correcto, no capta la naturaleza sistémica del conflicto. Fundamentalmente, fue una defensa de un orden financiero establecido frente a la amenaza existencial de alternativas emergentes. El petróleo, en este caso, no fue el fin, sino el medio para lograr un objetivo financiero mucho más grande. La discusión deja claro que los acontecimientos del 3 de enero de 2026 son un prisma a través del cual se pueden interpretar las tensiones de nuestro tiempo. Si se trata de un conflicto tradicional por recursos energéticos o de una nueva y más peligrosa forma de guerra por el control del sistema financiero global, bueno, es una pregunta cuya respuesta definirá el equilibrio de poder en las próximas décadas.